Con mis quinceañeras sin dar marcha atrás. Hipotecas Infonavit, toda la verdad. Con los mejores expertos, siempre en calidad. Baluares, abogados, todo está aquí. Con Matilde Lara siempre vas a seguir. Evita fraudes, Infonavit, toda la verdad. Con los mejores expertos, siempre en calidad. Baluares, abogados, todo está aquí. Con Matilde Lara siempre vas a seguir. Evita fraudes inmobiliarios que no te sorprendan. Tu patrimonio seguro, con mis tips te defienden. Compra, vende, renta, infórmate ya. Con Matilde Lara todo saldrá genial. Con Matilde Lara todo saldrá genial, genial. Con Mati Mochilera abre las puertas de Europa y vive una aventura que te llevará por los destinos más fascinantes del continente. Inicia tu viaje en España, donde el sol brilla y vas a ver las calles empedradas. En Francia, el corazón del romance camina por las orillas del río Sena y sube a la cima de la Torre Eiffel. En Reino Unido vive la historia de Londres con su imponente palacio y el Big Ben. En Bélgica ve a Bruselas y Brujas y una arquitectura maravillosa. En los Países Bajos recorre en bicicleta los pintorescos canales de Ámsterdam. Viaja con Mati Mochilera. Hola queridos amigos y amigas de Expande tu Mundo, pues tenemos aquí todo el tema álgido que está surgiendo de Izazaga 89 con la ley de extinción de dominio y pues tenemos aquí el honor de tener a una magistrada que es la doctora María de los Ángeles Rojano Zavala y es magistrada de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y bueno pues ella tiene licenciatura en Derecho, maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene su curso regular para aspirantes de jueces, estuvo en el tribunal, curso de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues varias actividades académicas. En su experiencia laboral ha sido visitadora de la Procuraduría, ha tenido diversos cargos en el ISSSTE y bueno, pues también ha sido juez y actualmente pues es magistrada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, abogada, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por darnos este espacio de poder compartir algunos de los conocimientos básicos que debemos de tener y sobre todo a los ciudadanos en general que estén debidamente enterados de las leyes, que nosotros siempre hemos mencionado, que las leyes deben de ser para una ayuda, no deben de ser leyes que en su caso nos hagan una conflagración o crisis, sino al contrario, que sirvan de defensa. Sobre todo esto que, pues como hablábamos al principio de Izazaga, que está haciendo un tema en boga, ¿no? Porque de pronto pareciera que el arrendador y el arrendatario no tendrían ningún tema de que pues pudiéramos pensar que hubo ahí temas de pues las mercancías, ¿no? Que decomisaron y demás. Entonces, ¿en qué problemática se pudiera poner en riesgo a un propietario si en su inmueble puede pasar algún tema ilícito y pues pueden hacer el gobierno pues tomar esa parte de la extinción de dominio? O que nos explique al público en general, como usted menciona, qué es la extinción de dominio, que es una palabra tan rimbombante, ¿no? Y que de pronto pues la audiencia no sabe qué es eso. Bien, recordemos, decimos que las leyes inútiles no deben de ayudar, sino solo las necesarias, ¿sí? La ley de extinción de dominio es una ley que en ocasiones ha causado polémica, ha causado preocupación, porque desde su creación se ha utilizado precisamente para atacar la economía de la delincuencia organizada. Es lo primero que tenemos que tener presente. No se trata de atacar al arrendador ni al arrendatario, sino se trata de cuidar nuestra propiedad, pero sobre todo cuidar también la seguridad general que debemos de tener. Recordemos que esta ley de extinción de dominio ahora a nivel nacional, primero había surgido en un orden local, en cada entidad, siendo la Ciudad de México la primera que fue de vanguardia para poderla implementar y que dio muy buenos resultados. El único problema es que para que nosotros la podamos valorar, realmente necesitamos ayudar a quienes, a su buena conformación como expediente. Recordemos que esta ley implementa una igualdad precisamente
que el Estado va a atacar a la delincuencia organizada, pero esa delincuencia organizada ha suscitado raíces o hilos de control en una ciudadanía normal que en muchas ocasiones resulta afectada no solo por la falta de estabilidad económica, sino incluso muchas de las ocasiones se han involucrado con gente que es obviamente loable y que esa delincuencia organizada se aprovecha. ¿En qué sentido? Anteriormente ellos compraban casas de seguridad. En la actualidad, como esas casas llegaba el Estado y las aseguraba, o las, en su caso, las tenía debidamente resguardadas, lo que ellos comenzaron a hacer era rentar bienes inmuebles. Desgraciadamente comenzó a sorprender a quienes, a los dueños de las propiedades. Y es muy importante esto que menciona porque de pronto pareciera que nosotros como inmobiliarias a lo mejor tenemos una póliza jurídica que hace una investigación de quién va a rentar, que tenga recursos de procedencia lícita y demás, pero en ocasiones la gente por querer ahorrarse todo el tema de un despacho de abogados o una inmobiliaria dice, ay bueno, pues yo me está pagando en efectivo, ¿no? Que se hacen mucho los chinos o algunos extranjeros que dicen, te pago un año por adelantado y tú que eres propietario pues estás encantado porque aparte dices, no pago impuestos, me pagan en efectivo, ¿no? Y pues no importa que hagan ahí. Pero yo creo que eso es todo lo que pues es una problemática, la extinción de dominio, porque hay no solo son mercancías, sino también pues trata de personas o esto. Aquí vamos a dar lectura porque quiero leer pormenorizadamente los delitos que afectan la extinción de dominio. Originalmente teníamos 5, que eran los principales: delincuencia organizada, narcomenudeo, narcotráfico, en su caso el robo de vehículos, que se daba muchísimo, y el secuestro, ¿sí? Sin embargo, estos 5 delitos que eran muy comunes comenzaron a acrecentarse en otros rubros, como pudiera ser, incluso se hizo una seguridad especial para poder incrementar estos 5 delitos e irlos aunando. Pero además la prosecución de los mismos también es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos el secuestro de una persona. Sí, pero también tenemos una figura parecida que es la privación ilegal de la libertad. Entonces, para que se involucre la extinción de dominio debe de haber un secuestro. Y para que tengamos un secuestro tiene que haber una cantidad que se pague como un rescate para que te devuelvan a ti, a esa familia, a esa condición social. Pero ¿qué sucede? Muchas ocasiones la privación ilegal de la libertad se daba, por ejemplo, para que tú sacaras de tus tarjetas de crédito dinero. ¿Eso es secuestro? No. Y aunque le han llamado secuestro express o en su caso una, dijéramos, privación temporal, pero realmente no es un secuestro. ¿Por qué? Porque no tienen ellos una ganancia para darte tu libertad. Y esa leve línea que existe entre una y otra figura es lo que en muchas ocasiones causa confusión. ¿Por qué? Porque en el secuestro yo te privo a ti, sí, de esa libertad, pero te voy a llevar a un lugar de resguardo. Y ahí es cuando a una zona de seguridad, y ahí es cuando esa casa o ese departamento o ese inmueble oficina, o ese terreno, o lo vimos, ¿verdad? En alguna ocasión una casa, granja o una hacienda se dio lugar para llevar al sujeto. ¿Sabías que en México ya casi la mitad de las empresas están aprovechando la inteligencia artificial para mejorar sus resultados? Y esta cifra sigue creciendo cada día. La IA ya no es cosa del futuro. Está aquí, lista para transformar todo, y quienes la dominan están liderando el cambio en sus industrias. Imagina automatizar esas tareas que te quitan tiempo, conocer a tus clientes como si fueran tus amigos de toda la vida y tomar decisiones inteligentes al instante, todo en solo unos clics. En este curso, nos vamos a sumergir en las herramientas de IA más innovadoras y fáciles de usar, para que tú también puedas hacer magia en tu campo. O a varios, porque fue una familia la que tenían ahí. Sí, ¿y claro, qué sucede? Que obviamente la investigación llega. Las más de las ocasiones no se logra, pero ojalá que sí lo lleváramos a tener debidamente detenido al responsable. Sobre todo esto que mencionas es muy interesante porque, como dice, o sea, sí llegan a una casa, un departamento y demás, y yo como propietario, pues bueno, yo rento y la persona me está pagando, pero pues si hay cosas ilícitas, pues es muy importante que lo mencionamos ahorita, que es puntualmente para que nuestra audiencia sepa
¿por qué pudieran llegar a quitar o aplicar la extinción de dominio en esos inmuebles? Sí, por ejemplo, y hablábamos de esta gran diferencia entre el secuestro. Exacto, ¿Sí? el secuestro, Con la privación ilegal de la libertad. Luego tenemos el robo de vehículos. ¿Sí? El robo de vehículos yo me llevo, y hay que hablar de vehículos porque puede ser no solo un automóvil, puede ser una motocicleta, una bicicleta, e incluso llegamos al extremo de pensar, porque ahora tenemos esas patinetas que se utilizan como medio de O los transporte, scooters, ¿no? Famosos que están así así es. como- ¿Qué sucede? Que te la pueden quitar y en ese momento podemos caer en extinción de dominio. ¿En qué sentido? Pues no es que tú como persona ahí la tengas, sino llega este grupo delincuencial, te la quita a ti y se la lleva a un lugar, como dijéramos, de hacinamiento, o donde tienen la compra y venta de refacciones, que fue lo que se dio muy comúnmente. Tenemos como ejemplos clásicos la Ford, que estaba rumbo a Iztapalapa, ¿verdad? O teníamos la zona de Tepito, en donde también se dio no solo las piezas robadas, sino también la mercancía. Y por eso es muy importante. Y por ejemplo, en ese sentido lo que usted menciona, bueno, si hablamos de arrendador y arrendatario, si la persona no... Todavía no hemos hablado Bueno, de ello. perdón, pero me refiero como cuando suceden ese tipo de cosas en los inmuebles, ¿qué pasa cuando la gente pues no tiene idea qué está pasando en su inmueble? Porque pues obviamente estas personas que son pues personas que tienen ya esta estrategia, ¿no? Y cosas, pues no van a ser tan evidentes, ¿no? Lo que están haciendo en los inmuebles. Entonces pueden pasar meses, ¿no? Y si están pagando la renta puntual o así, pues no te das cuenta de qué está sucediendo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al arrendador y al arrendatario para que nos quede muy clara la figura. Nosotros sabemos que la extinción de dominio, ¿a quién va a perseguir? ¿A los delincuentes? No. La ley de extinción de dominio va sobre los bienes que sean motivo de la delincuencia organizada o manejo de estos delitos. Y lo señalo. Uno, tenemos obviamente la delincuencia organizada en primer lugar, que tendríamos la unión de dos o más delincuentes que se unen con esa finalidad. ¿Sí? Dos, tenemos el secuestro. Tres, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Caray, en ese sentido no puede ser un ciudadano común y corriente el que haga la perforación y que esté tomando los yacimientos de gasolina o de petróleo. ¿Quiénes pueden ser? Pues los que están como los guachicoleros, ¿no? Los que se Así están es, haciendo, y gente ¿no? especializada. Sí, por eso ya tienen un plan, ya tienen inteligencia artificial incluso. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque imagínate que pasen por un terreno que es de mi propiedad, el riesgo que puede haber no solo de que transiten por ahí, sino que puede haber una explosión, puede haber una erupción como ha habido, así como tuviéramos un yacimiento, así sale y desgraciadamente son fugas. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Los delitos contra la salud, que se dividen en dos, el narcomenudeo y el narcotráfico. Recordemos, el narcotráfico es a nivel federal y el narcomenudeo lo tenemos a nivel local, pero es muy importante para que en su caso diferenciemos la competencia de la materia y el cuidado que se debe de llevar a cabo. Claro, la ley de extinción es a nivel nacional. Entonces ya no tenemos esa diferenciación que pudiéramos tener, pero el delito sí. Y recordemos que la ley de extinción de dominio deriva primero de una investigación en materia penal. Por eso se le ha llamado muchas ocasiones una acción mixta, porque lleva civil y lleva penal. Pero ahí cuando hablamos de que no sabes, ¿no? Porque justo lo que decían los propietarios de la saga es que no sé qué está sucediendo en mi inmueble, ¿no? O sea, a mí me están pagando o así, o sea, el ¿hasta problema, qué punto eres cómplice? Perdón que te arrebate la palabra. El problema aquí radica en ese arrendador, que en su caso debe de pensar legalmente hablando. Uno, que tenga su contrato debidamente dado de alta. Como tú decías, en ocasiones el contrato debe de estar con cláusulas que pudiéramos decir que están precisamente franqueadas o protegidas, que en muchas ocasiones dicen, es como si estuviera encapsulado, o como si en su caso, así como tenemos los automóviles que se hacen con una
con formación especial para que no pasen las balas, ¿verdad? Pues tienen que brindar bien tu blindados. contrato. Sí, claro. Esas sí. son las cláusulas que se les denomina aquí, cláusulas para blindar el contrato, pero no es otra cosa más que estipular en el contrato condiciones especiales. ¿En qué sentido? Hablabas tú del arrendador y que le pagaban por adelantado un año. Sí, en efectivo, incluso ¿no? Por ejemplo. ese punto, ¿qué sucede? A ver, yo me tengo que poner a pensar en una realidad jurídica y social, que si el señor tiene dinero para pagarme un año, incluso muchas ocasiones más de la mensualidad que pudiera ser normal, porque estos sujetos se atreven hasta a duplicar o triplicar el precio que pudiera ser la mensualidad. Sí, claro, por eso ya también es como complicidad del propietario. Porque Pero dices, ¿quién me está para dando más, cautivar, no? Sí, para claro, cautivar, a los tú eres dueños. el dueño. Entonces a ti lo que te interesa es que tú Ganes más bien dinero. de una producción. Entonces al hacerte Es de que, ojo, alguna amigo. manera, sí, alegre o como tú lo señalas, de un ojo avisor, deberíamos de tener cuidado porque esa es una lesión. Yo no me puedo aprovechar de un sujeto brindándole mi bien en 3 veces un valor normal. Por eso tenemos un valor de mercado. Sí, y incluso cuando ahorita yo que- lo hago, me estoy aprovechando de ti. O lo que ahorita el gobierno también hizo, ¿no? O sea, como que paró las rentas, de que ya no puedes subirle el 30% más al arrendatario, ¿no? Porque pues tienes que tener como solamente lo de... Lo que Esa fue una protección, dijéramos, de carácter social. Sí, exacto. Pero también hay que ponernos a pensar, no quiero que nos vuelva a suceder, y no es que yo quiera, sino una realidad patente, es, por ejemplo, cuando teníamos esas rentas congeladas. ¿Qué hicieron los dueños? Pues ya preferían mejor Perder que su se inmueble, cayeran exacto. los inmuebles por el desuso, el deterioro, a poder incrementar, cuidar el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque les salía mucho más caro. Sí, y no claro. sacaban provecho de esos bienes. Entonces hay que ser cautelosos, no nada más se trata de dar viviendas al por mayor, porque además tú estás trabajando y tú ahora sí que hiciste un pequeño patrimonio para poder comprar un bien. Y ese bien te tiene que dar lugar para vivir. Muchas de las personas que rentan sus casas es su modo de vivir. Sí, incluso dice, ¿no? Vive de tus rentas, ¿no? O sea, tienes que tener inversiones porque el día de mañana ya no vamos a tener pensión y demás. Entonces, por eso es muy importante blindar con un contrato bueno el departamento, la casa o el terreno, porque el día de mañana me lo puede quitar el gobierno si de pronto hay cosas de procedencia ilícita y decir, bueno, no sabía, eso no es válido ahora, ¿no? Y en la actualidad lo vemos con los arrendadores y arrendatarios, pero hay que ser muy claros. Muchas ocasiones tú me prestas a mí que soy tu amiga o tu familiar una casa y yo soy de esa Comodato, ¿no? Por Ah, ejemplo. así es, un comodato o un préstamo de uso temporal, y en ese momento, ¿qué sucede? Yo soy de esa ley de malas mañas y entonces comienzo a vender ahí droga. ¿Qué pasa? Pues ese es uno de los motivos por los cuales puede haber extinción de dominio y tú sin enterarte. Sí, claro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vigilemos lo que estamos haciendo y a quién le estamos dejando el uso de los bienes. Mire, doctora, aquí Sí. nos está diciendo Jesús Lara, gracias por su gran invitada, muy buena. Dice Liliana, wow, excelente invitada, felicidades, el programa y el tema con mucha actualidad. Erika Garza dice, muy importante estos temas. Y Susana Salinas dice, si yo rento un bien inmueble Sí. y noto algo raro en mis arrendatarios y denuncio mis sospechas por ese hecho, ¿yo no corro algún riesgo? Generalmente la ley nos señala que puede haberlo. O sea, Claro, no puede tenemos haberlo. que arriesgarnos, tenemos que prevenir. Ok. Sin embargo, en cuanto pase la posibilidad del riesgo, puedo hacer la denuncia. Como que sucedió, y me lamento decir, pero por ejemplo en Tamaulipas se dieron estas cuestiones. Sí, de pronto. Incluso se fingían compras y ventas y no se había dado ni un solo peso. Y los notarios firmaban de que se había hecho la compra y venta porque tanto el notario como el dueño de la casa estaban siendo presionados. ¿Para qué? Para que los Por la mañosos, delincuencia organizada. se quedaran con los bienes. Hubo uno de ellos por ahí que presentó de manera renuente la defensa y lo mataron. Sí, Entonces es que la también gente... ahí dices, no denuncio porque pues yo también puedo correr en riesgo, mi familia, ¿no? Y entonces me Esa detengo. fue una de las condiciones esenciales, que mientras tú estás en riesgo no hagas la denuncia, pero inmediatamente que pase ese motivo de riesgo tú lo tienes que hacer.
¿Cómo qué? Y aquí vuelvo al Y muy cáncer. importante, amigos, porque si no, Sí, es muy no importante que lo tengamos claro. Sobre todo cuando están asaltando en la calle. ¿Qué es lo que hacemos? Casi nos escondemos o nos ponemos, ¿verdad? Sí, porque si no nos va con nosotros, ¿no? O sea, Claro, pero debemos de hacer eso, no. Lo que tenemos que hacer es, si podemos ayudar al sujeto. No nos vamos a poner a tú por tú con el delincuente. Sin embargo, si yo traigo un celular, avisar inmediatamente. Y si no, inmediatamente que nosotros recorramos a un lugar más seguro, avisar a la policía que tengan el cuidado necesario. Ahí estamos en otra figura. Pero yo quisiera mencionar la trata de personas, que no solo son las exoservidoras que tenemos en calles aledañas a Calzada Tlalpan o No, bueno, sobre pero Calzada ellas ya lo Tlalpan. están haciendo ellas por su propio derecho, ¿no? O sea, dicen... Fíjate que no, O algunas muchas ya son ocasiones son cuestionadas. sometidas. Y eso, sobre todo los de la Merced y todo ello, se dieron cuenta Que de son que en mafias, realidad ¿no? son mafias y que las tienen, como decimos nosotros, casi esclavizadas. Por eso se llama la nueva esclavitud del siglo. ¿Por qué? Pues porque las tienen consideradas cautivas y no son las únicas. Desgraciadamente, dentro de la trata de personas, en ocasiones tenemos a los hijos o tenemos a los campesinos. Se dio mucho esta cuestión, sobre todo en el ámbito rural, que se llevaban a los hijos de los campesinos y ellos les decían, tienes que sembrar. Algunos de ellos, cuando los entrevistábamos o tenían que declarar, y ellos decían, es que, ¿sabe qué? Dice, mire, generalmente nosotros nos pagaban un salario mínimo. Dice, y estos fulanos llegaron y nos ofrecían pues cantidades muy superiores. Dice, pero aún así fuimos renuentes a participar y a trabajar para ellos. Pero cuando nos secuestraron a nuestros hijos, cuando se los llevaron, dice, pues ya qué podíamos hacer. Ahora esos jóvenes que eran productivos se los llevaban y los tenían, así como lo hemos visto en las películas, con bolsas, con capuchas, con costales, y se los llevaban a trabajar a otro lado. Entonces sacaban provecho de los papás o de las familias y de esos jóvenes, que en muchas ocasiones ya no regresaron. Y eso es lo que tenemos que cuidar, esa trata de O personas. incluso también la venta de órganos, ¿no? O La sea, venta que de se órganos está o de haciendo- bebés. 5 herramientas de inteligencia artificial que todo estudiante debería conocer. ChatGPT para generar ideas, resolver dudas o incluso practicar idiomas. Notion AI ayuda a organizar apuntes, crear resúmenes y generar ideas para proyectos. GitHub Copilot puede ayudar a los estudiantes a escribir código más rápido y resolver problemas en tiempo real. Perplexity AI. Esta herramienta permite buscar información rápida y precisa sobre temas específicos. MindMeister es una opción perfecta para estudiantes y profesionales que buscan organizar ideas, estudiar o planificar proyectos de manera visual y efectiva. ¿Quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel? Inscríbete al webinar gratis. Haz clic en el enlace, únete al grupo de WhatsApp. Sí, Tuvimos ¿no? Que- por ahí un asunto muy renombrado también, que se dedicaban a la compra y venta de bebés. Y es que es muy importante esto, que la audiencia lo vea, y no nada más en estas zonas que de pronto parecían, ¿no?, marginales, como Chalco, Iztapalapa y así. También hay como estos de cuello blanco, claro. que, ¿no?, en las lomas en Polanco también hay cosas de extinción de dominio, y bueno, pues sí es importante que lo señalemos, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del robo de vehículos y hablábamos del encubrimiento, que originalmente no lo teníamos contemplado y después sí. ¿Qué era qué? Que yo me robaba el automóvil y lo llevaba a tu casa y lo escondías, para que después de una temporalidad lo podían sacar y lo revendían. Muchas ocasiones Pero ya esta era figura... cómplice, ¿no? Así es. Y ahora sí se castiga. Originalmente solo el robo de vehículos. Y en su caso que yo me lo llevara a mi casa. Entonces se exigían mi casa. Pero ahora no solo sería mi casa si yo llevé ahí el automóvil, sino también tu casa. Porque ahí tú estás convirtiéndote en una Sí, en una cómplice, cómplice. en un encubrimiento por receptación. Así se llama. Pero sobre todo es muy importante puntualizar esto, ¿no? O sea, de que de pronto la gente es que no sabía, o sea, no se vale, porque entonces yo sí estoy haciendo una complicidad, como dice, o sea, si yo sé que me están pagando 3 veces la renta, pues ya hay como que una red flag, ¿no? Así de, no, espérate, eso no es normal, pero también yo me quiero aprovechar, ¿no? O sea, el Así delincuente es. se aprovecha de mí, yo me aprovecho del delincuente y al rato pues vas a... No, pero es una conducta anómala que debemos de evitarla. ¿Por qué? Porque implica una lesión y no tenemos que
propugnar lesiones entre las partes. Después del encubrimiento tenemos los delitos cometidos por servidores públicos. Este también quedó muy confuso y por eso se declaró que tenía que reestructurarse y analizarse de debida forma. ¿Por qué? Pues porque precisamente ahorita tenemos una crisis total entre jueces y magistrados, que no quiero hablar de esos temas, porque son dolorosos, porque incumplen la carrera judicial o las obligaciones que tenemos dentro de una figura. Pero para nosotros es muy importante que tomemos en cuenta precisamente la experiencia que deben de tener nuestros juzgadores, pero sobre todo los ministerios públicos, para poder ser acuciosos en la investigación. Sobre todo esto que, bueno, no queremos meternos mucho en este tema, sin embargo, es súper importante puntualizar que la gente que está, bueno, en este caso los juzgadores, ¿no? O sea, los jueces, los magistrados, tienen que tener como todas estas herramientas y los elementos importantes para que puedan juzgar, porque si no, pues va a ser alguien que no tiene pues todas las herramientas y pues va a decir si es culpable o no, y ya va a ser un tema más complicado, ¿no? Que eso, porque ya tienen pues toda la experiencia como usted de y así, ¿no? tenemos ahora los recursos de procedencia ilícita. ¿A qué nos referimos aquí? Y también tenemos aquí el lavado de dinero Es o muy aquellas importante cuestiones irregulares, Lo de las la UIF, acciones. ¿no? Así O sea, es, está. que es una gran institución que comenzó a hacer una limpieza con el licenciado Nieto, que es una gente muy reconocida en el ámbito del trabajo a realizarse y del cuidado que puso en la tarea. Entonces, por eso es muy importante. Luego, la extorsión, que decimos, bueno, de alguna o de otra manera también es una figura que se ha extendido y que en ocasiones, con tal de evitarse problemas, son capaces de dar una cantidad de dinero cuando no tienen por qué hacerlo. Después de ello tenemos, obviamente, algunas de las figuras tan importantes como es, ¿cuándo surgió la Ley Nacional de Extinción de Dominio? La Ley Nacional ahora sí que surgió en agosto del 2019, pero ya teníamos un antecedente desde el 2008, desde el 2011. ¿En qué sentido? Primero tenemos la oralidad, luego tuvimos estas nuevas figuras de la delincuencia organizada, pero la ley de extinción de dominio viene a regular figuras tan importantes como puede ser precisamente el vigilar no solo a los mañosos, a los malandros, sino también a aquellos grupos terroristas que pueden tratar de infringir una mala posición del gobierno y del Estado. Por eso es importante que tengamos cuidado. Pero ¿qué es la ley nacional? Pues ella viene a ser reglamentaria de nuestro artículo 22 constitucional y nos refiere a esos dos ámbitos, el civil y el penal. Y que originalmente la investigación nace en el ámbito penal, pero que al darnos cuenta que tenemos bienes, acciones, sucesiones que pueden ser los bienes. Por ahí tuvimos un sujeto que creyendo que le podía dejar a sus herederos limpios sus bienes, él se suicidó. Sí, pero la ley de extinción de dominio habla que se seguirá siempre y cuando se acredite que son bienes que han sido motivo de la delincuencia organizada. Es que es muy importante esto, ¿no? Porque de pronto pareciera, como dicen, ¿no? Que, ejemplo, ¿no? El Chapo o algunos otros, pues sujetos que estuvieran inmersos en esta delincuencia organizada, pues sí tienen como, bueno, base para mis hijos, para mi esposa, y también ahí hablamos en bienes inmuebles de que yo pongo todo a nombre de mi primo, de mi abuelito y demás, y los famosos prestanombres, y después o pues testaferros, que también se les ha llamado así. Lavado de dinero, y entonces empiezas como a decir, bueno, pues ahí tenemos que tener una red flag muy importante, porque también como inmobiliaria, pues sí es algo que tenemos que estar siempre vigilantes, y por eso ahorita los notarios, las inmobiliarias, la UIF, ¿no? O sea, todos estamos como que... Porque habíamos dejado pasar un tiempo y no había aparecido una figura tan emblemática como ahorita, que la tenemos en un edificio, que tenemos varios locales comerciales y que incluso ahí tenemos productos de piratería, que también es una nueva figura que se incluye, precisamente porque es una... recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces puede ser que pareciera, ¿no? Que bueno, es que nos robaron, nos secuestraron, nos mataron, pero hay recursos de procedencia ilícita y son productos chinos o productos que no pagaron sus impuestos, y entonces pues te los confisco y de pronto pues también el edificio, ¿no? Entonces, hablando de esto, ¿qué o sea, ya después de que confiscaron todos no, los confiscación no es, ¿no? Aquí tenemos unas figuras que tenemos que diferenciar y que en su momento podemos después
platicar, pero tenemos la confiscación, solamente se dio en algún momento y sobre todo cuando tenemos esos bienes. El decomiso. El decomiso. Luego tenemos la adjudicación por abandono y la expropiación. La primera figura que se comenzó a implementar fue la expropiación, con ese terreno de la FOR y el otro de Tepito. Pero ¿qué sucedió? Que esas figuras fueron contrarias, porque imagínense, los malosos, además de que les habían quitado los bienes, ellos vienen y reclaman la indemnización por sus predios. ¿Era correcto? Pues claro que no. Claro que no. O sea, ahí también querían como coludirse para que pues también pudieran tener el predio y los artículos, ¿no? Así es. Entonces, por eso la expropiación dejó de funcionar adecuadamente. Y se buscó una figura que fuera aledaña y se encontró la extinción de dominio. Figura que existe en Estados Unidos, en Francia y en España, y que incluso ellos le dicen decomiso civil. ¿Por qué? Porque la optan o la toman o la aseguran, ¿sí? Y sigue el procedimiento de carácter civil para que pertenezca al Estado. Sin embargo, nosotros optamos por la extinción de dominio porque es precisamente la figura que se llame de propietario o de dominio, como pueden ser muchas ocasiones que se ha dado, y hablábamos de los campesinos, las zonas ejidales o comunales, que en su caso, en lugar de ser de patrimonio del ejido o de ese comité, comenzaron a explotarse con estos delitos. Mire, justamente en ese sentido nos están aquí haciendo algunas preguntas nuestra audiencia. Nos dice Blanca Cervantes: si mi esposo rentó un bien inmueble que está por sociedad conyugal y cayó en extinción, ¿solo sería el 50% y mi parte quedaría libre? Podría ser siempre y cuando ella no haya participado en la celebración del contrato. Y ella podría aludir a que no tenía ningún conocimiento. Pero se supone que un contrato es de buena fe, ¿no? Se presume. Se presume. A menos de que tengamos conductas como lo que decíamos. O sea, que yo te lo estoy rentando a 3 veces su valor, que lo hice de manera oscura, o que no lo di de alta, o que no estoy pagando impuestos, o que en su caso ese contrato lo celebré contigo y no le dije a mi pareja, a mi esposo, a la persona que tiene derecho. Ok, por ejemplo, aquí nos está diciendo Vare García, ahora con el nuevo Sistema Nacional de Poder Judicial, ¿cómo se maneja la extinción de dominio? ¿Hubo variantes? No, hasta la fecha la ley que tenemos vigente, y siempre y cuando dejemos de lado aquellos artículos que se declararon inconstitucionales, sigue siendo viva. ¿Cuándo entra la en única vigor el diferencia, ¿cuál código? El Código Nacional. El 1 de diciembre, ya lo tenemos vivo. Entonces, miren, ya está. Es que sí es muy importante esto, ¿no? Es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entró el 1 de diciembre. Entonces ya, o sea, ya no es de que no se puede hacer nada. Y somos precisamente la primera entidad federativa que marcó la implementación. Es muy importante, si tenemos que actualizarnos, si todas las leyes tenemos que estudiarlas, tenemos que darnos cuenta. Y les voy a poner un ejemplo: la confiscación. ¿Qué sucede? Que yo ando transitando por la calle y tengo un automóvil de los que se les llama chocolates. Esto significa que no tiene sus papeles regulares. El Estado puede llegar y llevárselo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia una de la confiscación y cuando también te dicen, bueno, te voy a decomisar? El decomiso es precisamente cuando estamos sobre San Juan de Letrán, ¿sí? O Eje Central, y tú estás vendiendo piratería. ¿Qué sucede? ¿Tienes permiso? No, ¿Pagaste pues, claro, impuestos? No. ¿Esas películas o esos teléfonos los tenemos permitidos? No, pues no. Entonces, o sea, ¿qué es sucede? Un decomiso, ¿no? Claro, porque es algo irregular, ¿sí? En cambio, la confiscación implica precisamente ese otro automóvil. Por eso pongo los ejemplos para que nos demos cuenta de la diferencia entre uno y el otro. Ok, y por ejemplo, hablando de bienes inmuebles, ¿no? O sea, que había pues lo que sucedía, ¿no? Que no pagaban impuestos y que eran productos de procedencia ilícita. Ahí sí es, decomisan estos Puede ser inmuebles. Decomisación. Y también el inmueble lo aseguran y hasta que se haga la investigación, Claro. y tú como propietario te quedas 1 año o 2 sin recibir renta. Es que ese es un problema. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos regulares, tanto en nuestra propiedad como en el uso que llevemos a cabo, como en las rentas. En alguna ocasión una compañera magistrada me decía, es que ustedes nos quieren quitar nuestros bienes. Le dije, no,
Primero, yo no hice la ley, Sí, no, sí, ¿verdad? vamos a La hizo el Poder Legislativo. Y dos, de ninguna manera. O sea, mi obligación es llevar a cabo la extinción de dominio. Que ahora realmente es más difícil, y lo puedo decir claramente, la procedencia de estos asuntos porque tenemos que acreditar todos los elementos. Hola, queridos oyentes de EduTech. Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando cómo interactuamos con el mundo digital, los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Son programas diseñados para simular una conversación humana. Los encontramos en aplicaciones de mensajería, sitios web e incluso en nuestras redes sociales. ¿Dónde los usamos? En atención al cliente. Resuelven dudas, procesan pedidos y ayudan a rastrear envíos, como el chatbot de Amazon o Mercado Libre. En educación, algunos, como Duolingo, nos ayudan a aprender idiomas de forma interactiva. En salud, chatbots como Ada nos orientan sobre síntomas y cuidados. En marketing, generan recomendaciones personalizadas en tiempo real. Ventajas de los chatbots. Disponibilidad 24/7. Siempre están ahí para ayudarte. Rapidez y eficiencia. Pueden atender a miles de usuarios al mismo tiempo. Y sobre todo esa buena fe o mala fe que conduce a las partes. Pero algo muy importante también, el robo de vehículos. No solo es aquel que llega y te asalta, sino también tenemos a la víctima, que es el chofer, y se llevan el tráiler, el flete, lo que se hayan llevado y la mercancía. O incluso lo que pasó. Y la venden hubo una película clandestinamente. Que fue como cierta, pero fue el atentado en Madrid, ¿no? Que Sí. de pronto justamente pues secuestra el chico al taxista y se lo lleva como por todos lados para que pues y él tenía pues, ¿no? Pues todo el tema de sus armas y que iban a hacer cosas y pues él fue secuestrado, ¿no? Así es. Entonces era un coche. Pero fíjate, fue secuestrado. Bueno, no. ¿Pidieron no rescate? pidieron rescate. No, Ahí más es la bien diferencia. ¿Sí te una das cuenta? privación de la libertad, ¿no? Así es, privación ilegal de la libertad. Y ahí tenemos una finalidad que era bastante oscura. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Pero además de ello, y además de que platiquemos que es ley reglamentaria del artículo 22 constitucional, tenemos que darnos cuenta que el mecanismo para activarlo es del agente del Ministerio Público, hoy fiscal. Ok, y bueno, aquí nos está preguntando Jairo López, ¿el dueño solo puede perder la propiedad o también corre peligro de ir a la cárcel? Hablando de temas Las dos penales. cosas. O sea, claro que puede perder su propiedad, pero también puede tener el riesgo, sobre todo si se ve involucrado en los hechos que sean motivo de la conducta. ¿Y ahí cómo se podría haber involucrado? Si dices, bueno, yo firmé un contrato de A ver, arrendamiento. tenemos la teoría del riesgo. ¿Qué sucede? Si tú te das cuenta de que ahí dispararon, de que ahí, además de que habían secuestrado a una persona porque se dio el caso patente, ¿no? De que habían secuestrado a un joven y después de matarlo lo enterraron y el patrimonio es tuyo, pues de modo que no te das cuenta. Sí, bueno, pero si era tuyo y a lo mejor tú estás en Estados Unidos y estás rentando, pues ahí no te das cuenta. Bueno, si no te das cuenta, pero obviamente tú tienes que estar de manera vigilante de tu bien. Es como si dejaras el automóvil aquí afuera. ¿Qué? Porque lo dejas afuera, ¿te desentiendes de él? No, Pues no, y aunque lo tengas asegurado en una póliza y tengas tu seguro bien conformado, ¿qué haces? Pues sales a verlo 2-3 veces en el día. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Pues por la seguridad que implica. Aquí El Fred cuidado. Piedra nos dice, no solo demostró su profundo conocimiento, sino que también ayudó a las personas a entender un asunto tan complejo de manera sencilla. Ah, muchas gracias. Fíjate que él es una persona que en ocasiones ha estado adentrado en el estudio de nuestras investigaciones. Entonces, eso es muy importante porque él también conoce. Y a veces esos momentos álgidos que pueden dar al conocimiento, como entrevistar a las chicas. Sí, Te digo, y o sea, hablando aunque justo- trata de personas no nos importe de gran manera, porque en ocasiones decimos es su trabajo y se dedican a ello, en ocasiones no es su trabajo ni se dedican a ello, son explotadas. Y por ejemplo, justamente esto nos está preguntando aquí Jesús, ¿a qué se refiere la figura de testaferro? Testaferro es ese el que está lavando dinero.
o prestanombres. ¿Qué sucede? O sea, los el inmuebles, terreno, por ejemplo, para que a la audiencia le quede un poquito más clara, porque de pronto, bueno, sé que es una magistrada, pero nuestra audiencia es... no se preocupen, al contrario, para eso estamos, para explicar en un lenguaje claro, Coloquial, ¿no? sencillo para la y audiencia. sobre todo que la gente lo entienda de mejor manera. Testaferro es una palabra que se utiliza sobre todo en el ámbito europeo y es aquel que presta el nombre para que el otro se beneficie. En lugar, por ejemplo, de la chica que tuviera yo... Hablando de inmuebles, por ejemplo, para... de inmuebles, Ajá, ¿no? sí, de inmuebles, en lugar de que esté a mi nombre, Es se tu lo nombre. pongo a nombre de mi secretaria. Ok. ¿Qué sucede? Ella es una testaferro. Y es en la... ¿Y cuando ella hablamos- realmente es la dueña? Pues no. Y es cuando hablamos en las escrituras que nos dicen que tenemos que tener un documento de la ley del lavado, que no hay ningún dueño, beneficiario, controlador, ¿no? Para que pues no haya Así problema, es. ¿no? Entonces, Son las acciones o los contratos de riesgo. Que por eso tenemos que tener la seguridad primero de que si ella lo está comprando, pues que realmente lo compre, Que sean tenga el recursos- dinero y que Ajá. tenga esos recursos lícitos Lícitos. para poderlos adquirir, porque hablamos de bienes en general. ¿Cuántos se han dedicado nada más a los puros automóviles? Sí, no, pues hay... Y hacen su lote y Sí, su explotación o estos total. chocolates, ¿no? Que hablaban, ¿no? De los autos chocolates que pues, Tuvimos están en así. algún asunto la injerencia de que los automóviles se los robaban en un lugar y los entregaban en otro, pero así como si fuera un tráiler completo. Tenemos una película, creo que era 60 minutos, que hablaba de la circunstancia, pues así como se daba ahí, desgraciadamente había casos muy reales, semejantes. Y bueno, aquí quiero que nos puntualice ya a nuestra audiencia qué es lo que podría hacer un propietario para mitigar ese riesgo. Digo, ya hablamos de las red flags, pero también para que pues esté alerta, porque de pronto esto que dicen, "No, es que el gobierno me quiere quitar mi propiedad y se van a quitar las casas", y hay muchos mitos urbanos y muchas cosas en redes sociales que ahorita está sucediendo con lo que sucedió en Ixtasaga 89, pero pues también, pues como usted dice, o sea, si me están dando 3 veces el valor de la renta o si de pronto yo veo que quién está rentando. Lo primero que tenemos que ver es como cualquier actuación general. Esto es, si yo contrato a una persona, ¿qué es lo primero que hago? pues investigar. investigarla con una póliza Así jurídica, es. ¿no? O sea, que esté... No solo jurídica. Si yo voy a contratar a una secretaria, a una persona que me ayude de manera directa, tengo que ver sus antecedentes, cartas de recomendación, referencias. Si está en buró de crédito, pues puede ser que porque no encontraba trabajo, pero también hay puede muchos- ser que sea deudor y vivales, ¿no? Pero también hay muchas homonimias, ¿no? A veces se puede legar Por o eso cosas así. tenemos que entender claramente que estamos investigando. ¿Para qué? Pues yo no invitaría a mi casa a una persona desconocida. Si no la invito ni tampoco le dejo las llaves de mi carro, pues mucho menos de manera interna a convivir o a estar. Ok. Entonces tu casa tienes que tener mucho cuidado a quién se la dejamos. Claro, repito, a veces es tu hermana, a veces es algún familiar cercano y pues tú crees en su buena fe. Entonces en ese sentido tenemos que ser cautelosos, visitar de manera frecuente, vigilar el bien, hacer visitas generales para tener la seguridad de que se está haciendo un uso correcto del bien. Ok, y sobre todo también lo que usted menciona, ¿no? Muy importante es que, pues sí es algo que nosotros tenemos que estar siempre cuidando nuestro Vigilantes. inmueble, ¿no? Así es. Entonces, para concluir, ¿qué nos pudiera decir de este tema tan álgido de la extinción de dominio para que también la ciudadanía no se quede con esta pues mala idea de que le van a quitar el inmueble el gobierno, sino que también lo está haciendo como para proteger sus intereses y que el día de mañana no se ve involucrado en un tema penal o de la cárcel que mencionaba o cosas así, ¿no? Tú lo estás diciendo, lo primero que tenemos que hacer es leer, enterarnos de la ley de extinción de dominio, saber hasta qué grado estoy protegida y que no es algo que me ataque, sino que me defiende. Y 2, en qué casos lo puedo utilizar, porque además no siempre va a ser procedente el ejercicio de la acción. Si no se acredita alguno de los hechos ilícitos que hemos mencionado, pues el bien se te debe de reincorporar y liberarlo de cualquier otro gravamen que pudiera tener. Entonces, aquí hay que recordar que es una acción equitativa. La parte actora y la parte demandada. La parte actora puede ser el Ministerio Público, el fiscal que acabamos de hablar, pero él tiene que aportar pruebas. Y nosotros, en su caso, en el supuesto de estar en la investigación, también.
en una igualdad de circunstancias. Estamos en materia civil, no estamos en materia penal. Y para concluir entonces, yo creo que es muy importante, como dice la magistrada, es de que si no hay pues pruebas suficientes, pues sí nos pueden regresar nuestro inmueble, porque de pronto pues ahí pues yo no me vi involucrado como propietario y pues bueno ya, pero siempre es importante pues tener como un contrato bien hecho, ¿no? Y tener todas las... Cumplir las cosas de manera lícita y legal para poder tener los menos riesgos posibles. Pues nuevamente muchísimas gracias. Al de contrario, verdad. muchas gracias. Este tema da para muchísimo más amigos y amigas que nos escucharon. Mire, tuvo muchísimas felicitaciones del público. Gracias. Sin embargo, pues bueno, aquí queremos que la magistrada pues otro día venga a nuestro programa. Claro que ¿no? sí, con mucho gusto. Y que estemos aquí hablando de estos temas tan interesantes y se queden con información de valor, como dice, pues a lo mejor y no leen toda la ciudadanía pues estos temas, pero con algo tan interesante como lo que usted hizo de ser como ejemplos muy claros, coloquiales, creo que ya nos quedó muy, muy claro lo que es el tema de la extensión de dominio. Gracias, abogada Linda, gracias a todos los escuchas, gracias a todos los compañeros que nos ayudan en el desarrollo de este programa y con mucho gusto. Estamos para seguir platicando. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, hasta luego. Gracias.